Bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Como siempre me acompaña Orlando Viera Blanco, profesor universitario, politólogo, columnista de distintos medios y conductor de El Abogado del Diablo, por el Venezolano TV. Yo no sé si el diablo es el mismo o no sabemos. Ahí lo dejamos en la intriga del asunto. Un abrazo, Orlando. Feliz año. Un abrazo, profe, feliz año a toda nuestra audiencia y ciertamente comenzamos aquí el 2019 ya nuevamente en el fragor de la calidez, del calor, de los acontecimientos en Venezuela, pero a menos 20 grados desde estas latitudes. Yo creo, si me da de una vez para entrar al estrado e ir al grano, que debemos hacer un pequeño recordatorio de lo que nos ha pasado en los últimos 20 años. Pero primero un paréntesis para que nuestra audiencia sepa que vamos a hablar del 23 de enero de 2019, que no ha pasado, pero bueno, creo que es importante que analicemos. Y que por cierto en el 23 de enero no acaba el cuento, de eso claro. Vamos a hablar ahora más adelante. 1992, vamos a hacer un listado, vamos a enlistar cuáles son esos errores que se han cometido en estos últimos 20 años. Bueno, en 1992 se le permite a Chávez Celebro debutar en las cámaras en cadena de radio y televisión, lo cual lo lanza, digamos, al estrellato de alguna manera de la opinión pública. 1994, después de un golpe de Estado, Caldera, en un acto que él pretendía de magnanimidad, sin duda, le concede un sobreseimiento que yo lo califico como un dejo de injusticia con el país de cara a lo que sucedió en 1992. 1998, Chávez entonces es elegido, y es elegido en medio de una suerte de épica construida en el marco de la obra de El buen salvaje a buen revolucionario, de la épica de Por estas calles o del gendarme necesario. Y rápidamente lo convertimos en un gran mesías de cachucha y uniforme que supuestamente iba a disciplinar las indisciplinas, entre comillas, del bipartidismo. 1998 y 99 se concede una asamblea constituyente, la Corte Suprema de Justicia le consiente una asamblea constituyente que no existía en la Constitución de 1961, José Vicente, y rápidamente se va a un desmontaje de todo el Estado, una relegitimación de poderes que da con una nueva Constitución hecha a la medida de lo que yo he denominado una macrocomuna al servicio de los intereses que rápidamente vendrían fotografiados con las alianzas con Cuba. 1900, o mejor dicho, 2001, 2002, viene un paro sin músculo ejecutorio y después un golpe de Estado donde se precipita en la disolución de los poderes, pero también se le deja solo a Carmona por parte de una clase política desagregada. Seguimos recordando porque parece fácil, ¿no? Parece fácil. Ya en el 2005 vamos a un referéndum revocatorio sin ningún tipo de vigilancia. En nuestras narices nos madrugan con un Smartmatic que debutaba en un andamiaje defraudatorio de tipo electoral donde no hubo reacción política. Acto seguido, regalamos y obsequiamos en un acto, digamos, de cierta prepotencia combinada de candidez, la Asamblea Nacional, y en el 2006 el señor Rosales pierde, pero pierde con una vigilancia de máquinas de solo un 40%, lo cual significa que la militancia no se aglutinó. Pasamos al 2007 y hay un primer acto táctico, digamos, de unidad. Y vemos que en la unidad y en la militancia se contienen las cosas y se gana la reforma constitucional. Y para no irnos muy largo con este análisis, nos vamos directo al 2012, donde Chávez impone un orden de suceder ya en una situación terminal de salud. 2013, el señor Capriles no cobra un triunfo electoral, porque no llama a un momento histórico, digamos, de defensa y contención. 2014 se inicia una protesta, una salida donde se comete el error de entregarse, quiero decir, Leopoldo López, a las autoridades gendarmes y al régimen de Caracas, en un acto quizás también de cierta candidez y de heroicidad. Y el 2017 se repite la salida, que es un error táctico, con un error de movilización, de confrontación y movilización frente a un régimen sin escosor, que con tanquetas, no necesariamente de agua, digamos, reprimió a los jóvenes y a la ciudadanía.
Llegamos al 2016 nuevamente con una reflexión de mood que hay que reconocerle, de unidad, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento que permitió esa unidad llegar a 112 escaños. ¿Qué debemos rescatar entonces hasta este año entre virtudes y defectos? Bueno, que las virtudes de la unidad, las virtudes de la militancia unida, la coherencia, la cohesión, de alguna manera el reconocimiento de lo que es el proceso defraudatorio, lo electoral y la movilización de las masas y de la ciudadanía logra resultados. ¿Qué no hemos aprendido y que se está aprendiendo en este instante? Que hay que tener conexión popular, que el movimiento de masas también tiene que ser de base crítica, de base, digamos, de los rangos de las clases bajas, que tenemos que lograr que la unidad se mantenga, que no podemos actuar con precipitación, ergo el tema del señor Carmona, que tenemos que actuar con cierta, digamos, visión de que estamos tratando de pelear contra un gobierno que es criminal, un gobierno que no se conduce por la Constitución y que las formalidades, por cierto, que tanta gente pide sobre el juramento, las formalidades las dejamos para después, cuando se restituya la República, cuando realmente se logren los objetivos. Y los objetivos, de alguna manera, están en pleno desarrollo. Quiero dejarlo hasta aquí, profe, para que usted me dé también un poco su feedback en este inicio de año. Bueno, profe, lo cierto es que venimos de un largo periodo de aprendizaje, prefiero llamarlo yo, que de errores. Bueno, básicamente porque estamos ahorita confrontando una situación de análisis lineales, casi mecánico, donde la gente se limita a comparar procesos con otros procesos, a no reconocer que cada proceso social y político es único y en esa unicidad es difícil predecir asuntos y es difícil dar recetas de actuación. Y por eso es que vemos permanentemente a una cantidad de personas reclamando acciones, a veces con mucha intemperancia, a veces con mucha prepotencia, sin estar en las manos, en la situación de los que ahorita son sujetos de la acción política. En ese sentido, Orlando, yo creo que después de esta vista hacia atrás, es importante ubicarse en lo que en este momento nos agrega. ¿Qué nos agrega? Que los venezolanos somos libertarios. ¿Qué otra cosa nos agrega? Que el señor Maduro no solamente es un dictador, sino que además es incompetente, es incapaz, no tiene él ni su equipo en su instrumentación la capacidad de resolver los problemas de una ciudadanía que está atacada por el hambre, que está atacada por la falta de unos servicios de salud adecuados. Nadie puede a estas alturas del partido creer que unos médicos cubanos mal preparados pueden resolver la grave crisis de salud que hay en Venezuela. Tenemos un muy incompetente ministro de electricidad, de energía, no sé cómo lo llaman, que lo único que llega es hasta culpando de las ranas, las iguanas, los bichos raros que hacen que se den cortes de luz. Los cortes de luz se dan porque se robaron los reales Derwick y compañía, y por supuesto con una gran complicidad de quienes hoy están en el gobierno. Y lo más grave, Orlando, y con esto te doy la palabra, es que la internacional del narcotráfico no tiene ningún interés en que Maduro se vaya del poder. Maduro es rehén de la internacional del narcotráfico. La internacional del narcotráfico ha hecho de Venezuela un territorio de libre tránsito de la droga, de los delincuentes, de los malhechores, de la guerrilla, de los grupos criminales. Y es muy difícil para ellos ceder un terreno que les está dando tanto dinero como es el que le está dando en este momento la libre ejecución de sus actos vandálicos, delincuenciales en un territorio
que se ha quedado sin Estado y que lamentablemente ha puesto al venezolano en una situación verdaderamente dramática. ¿Qué nos espera para mañana? ¿Qué nos espera para este 23 de enero, que como tú dijiste no es el final, pero que sin embargo creo que marca un rumbo importante del acontecer político que creo, estoy casi convencido que debe llevar a la finalización de estos 20 años de desgracia que nos ha tocado vivir a los venezolanos? Bueno, la velocidad de los acontecimientos casi que ya comienzan a registrar un preludio de lo que puede ser el 23 de enero. Yo no quería dejar de comentar, rápidamente lo acertado que ha sido Juan Guaidó Márquez, un muchacho que la gente de pronto no esperaba, un hombre imprevisible, un célebre debutante, por cierto, que nadie esperaba que iba a removilizar nuevamente a la gente y que iba a ser un factor de inspiración. Lo ha hecho bien, ha escuchado. Yo creo que este tema de llevar las cosas progresivamente, de utilizar en el discurso el llamado a las Fuerzas Armadas, de buscar el quiebre empático de las Fuerzas Armadas, de utilizar la estrategia de la amnistía y de los cabildos abiertos acertado y está dando resultados y la gente se está removilizando mucho más de lo que podría esperarse de cara a un 2018 pleno de frustraciones, de antipolítica y de criticismo. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ahí están los hechos. Por primera vez en 20 años hay una movilización que no es centralizada ni que se concentra en grandes ciudades o en 3 o 4 de ellas. Es una movilización nacional, descentralizada, incluso espontánea y de base popular. ¿Qué podemos esperar el 23 de enero? Que la euforia de la gente vaya creciendo y que se haga de esta situación un movimiento de masas, un movimiento de movimientos incontenibles, indetenible, no solamente porque las Fuerzas Armadas no tengan contingencia para detenerlo, sino que además ese movimiento de base popular está generando mayor empatía, y hay que decirlo, en unas Fuerzas Armadas que se identifican mucho más con un pueblo que está tan hambriento, tan necesitado de cambio y de dignidad como esas mismas fuerzas y componentes armados. El 23 de enero es la continuación de este proceso indetenible y va a ser, digamos, esa chispa que prende en múltiples praderas que, como decía yo por allí, no se apagan con cualquier aguacero. Esto es otro momentum político. Sí, fíjate, Orlando, yo creo que también es importante hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional a dejar de ser, esta es la oportunidad de dejar de ser rehenes de los cubanos, de ser rehenes de un alto mando militar hiper corrupto, de un alto mando militar que disfruta de unas calidades de vida que resultan escandalosas cuando se compara con la situación de miseria que se vive en muchas regiones del país. En ese sentido, Orlando, yo creo que es muy importante que los militares sientan la necesidad de salir de esto que también los oprime a ellos. Es verdaderamente escandaloso ver militares actuando junto con unas especies de tontón macuotes que tiene el régimen, estos colectivos de asesinos, de vulgares delincuentes alineados con la política delincuencial de un gobierno delincuente. Yo creo que es hora de que los militares rescaten el señorío de lo que una vez fueron las Fuerzas Armadas Nacionales y le den a Venezuela la libertad. Eso es un llamado muy importante en este momento, en momentos donde precisamente se recuerda y se celebra la actuación valiente de los militares en el año 58, 59, que dieron al traste con una dictadura que no era ni la sombra de lo que es esta en términos de terror, en términos de persecución, en términos de no permitirle
al venezolano desarrollar sus fuerzas vitales más elementales. Bueno, con esto te doy la palabra, Orlando, para un cierre de nuestro primer programa del 2019. Bueno, no quería dejar de mencionar en esto de continuar con la idea de que estamos ante un evento inédito, que parte de lo que tampoco había ocurrido en estos 20 años es que ciertamente quien lidera en este instante todo este movimiento no es necesariamente un actor político, no es una dirigencia política y no obedece esto a un direccionamiento que venga de cúpulas. Esto está liderado no por postulados ni por principios líricos sobre libertad, que obviamente están allí. Ahora también es el hambre del pueblo, la necesidad de sobrevivir, su dignidad y su fatiga. Quiero cerrar simplemente diciendo un llamado, así como usted hace a los militares, yo hago un llamado a la unidad. Un llamado a que todos los venezolanos nos convirtamos en este momento en un cuerpo sólido, amalgamado, y que tratemos de alguna manera de darle apoyo a nuestros dirigentes políticos, pero también a ese pueblo que ha decidido salir a la calle, nuevamente contra todo pronóstico. Quiero también hacerle un llamado muy importante a la comunidad internacional que tanto nos ha colaborado. Si por alguna razón el gobierno cometiese, y lo puede hacer, el adefesio de ir por Guaidó, de ir por la Asamblea, de comenzar una cadena de detenciones y de represión, creo que ya es momento de que consideren realmente el alcance de profundidad del principio de proteger. Si Venezuela vuelve a quedar a solas en este intento de restitución republicana por una comunidad internacional que se queda, aunque nos ha ayudado mucho en los micrófonos, creo que se perderá una oportunidad de oro y lamentablemente estaremos en un salto a la nada, un salto a la oscuridad del cual será muy difícil levantarse. Entonces, conclusión, unidad hipertérrica, no incondicional. 2, movilización, removilización y acompañamiento. 3, vigilancia internacional. 4, quiebre de las Fuerzas Armadas. 5, creer. Creer en este muchacho y creer en esa dirigencia que está dando la cara. Y 6, tener la confianza de que ciertamente estamos quizás en la oportunidad de oro para salir de esta pesadilla. Bueno, Orlando, un abrazo, amigos, hasta una próxima entrega que en la medida de los acontecimientos será más temprano que tarde. A lo mejor es libertad. Con el favor de Dios. Venga.